Que el futuro urbanístico de las ciudades pasa por reducir el espacio para los coches es una tendencia en alza mundialmente. Incluso Madrid, la ciudad de los atascos a las 3 de la mañana, empieza a acomodarse a los proyectos de restricción del tráfico en el centro y la peatonalización de zonas colonizadas históricamente por coches. Pero ni Madrid, ni Oslo, ni Copenhague, ni Hamburgo. El futuro de las ciudades sin coches se llama Vitoria-Gasteiz. Vitoria no para de acumular premios por sus planes urbanísticos para conseguir una ciudad más vivible para sus habitantes. En la ciudad, el total de viajes en coche se ha reducido del 37% en 2008 a un 23% en 2016. Y la idea es que, en los próximos 5 años, solo un 16% de los viajes en la ciudad sean en coche privado. Y esto lo ha conseguido, entre otras cosas, gracias a esto, la implantación de esta supermanzana. Un concepto de organización del tráfico que la capital alavesa lleva experimentando desde 2008 y que comenzó con esta supermanzana en el centro de la ciudad, con la que ya se ha conseguido rebajar tanto el tráfico que la polución por dióxido de carbono ha caído un 42% y un 38% en partículas. Y de paso, la contaminación acústica también ha bajado. Y vistos los resultados, la ciudad planea extenderlo a todos sus barrios y convertirse en la primera ciudad del mundo en tener un sistema integral de supermanzanas. Pero, ¿qué es exactamente una supermanzana y cómo funciona? Para responder a esta pregunta, hablamos con Salvador Rueda, el hombre detrás del gran proyecto vitoriano. Bien, la supermanzana es una célula urbana de unas 16-20 hectáreas, lo que vendría a ser un área con 400-500 metros de lado. El interior quedaría liberado del vehículo de paso. El concepto sobre plano es así. Las células atrapan una serie de calles y edificios que quedan definidas por una periferia por donde se mueve el transporte en superficie normalmente. En el interior de las supermanzanas, un sistema de bucles permite el acceso en coche a todas las fachadas, pero los coches que entran son expulsados a la misma vía por la que han entrado. Así, las calles perimetrales son las únicas vías para moverse de un punto a otro de la ciudad y para conectar una supermanzana con otra. Además, dentro de las células se establece un límite de 10 km por hora y el estacionamiento en la acera es reubicado o reemplazado por estacionamiento subterráneo. Con esa velocidad hacemos que sean compatibles todos los usos y los derechos ciudadanos. Es decir, que un niño puede jugar a la pelota en la calle sin miedo o una persona ciega puede transcurrir por el medio de una vía sin tener miedo de que le atropellen. La idea de las supermanzanas no es totalmente nueva. El origen se encuentra en el Plan Macià, elaborado por Le Corbusier y Josep Lluís Sert para Barcelona, quienes ya plantearon articular la funcionalidad y el urbanismo a través de una red de vías cada 400 metros. Un concepto que se apoyaba en la planificación en cuadrícula ya ideada por Ildefons Cerdà mucho antes. De hecho, Barcelona es la otra ciudad española con más interés en el desarrollo de las supermanzanas y que ya funcionan en algunos barrios. Aquí, el ayuntamiento aprobó en pleno el desarrollo de varias superislas por la ciudad, que se calcula lleguen a liberar unos 7 millones de metros cuadrados, utilizados, sobre todo, por el vehículo privado. Y la implantación es muy fácil, puesto que es la que permite liberar la mayor superficie posible a la movilidad con un número de vehículos en circulación menor. En Vitoria conseguimos que con un 12% menos de vehículos circulando liberemos el 75% del espacio. Y en el caso de Barcelona, con un 13%, conseguimos liberar el 70%. Claro, eso es casi mágico. En Madrid no hay planes para instalar supermanzanas, pero la ciudad tiene en sus manos un proyecto que el propio Salvador ofreció a la capital ya en tiempos de la exalcaldesa Ana Botella, y que, según Salvador, podría acabar con la polémica de Madrid Central o de la nueva versión del alcalde Almeida. Toda esa polémica que hay del Madrid Central se supera con la propuesta de supermanzanas, se flexibiliza algunas de las premisas y de restricciones que tiene el Madrid Central, puesto que puedes llegar a todos lados, implementarla en un territorio no solamente en el Madrid Central, sino en todo el interior de la almendra central.
Según el Plan de Salvador, con las supermanzanas, Vitoria recuperará más del 70% del espacio público para el uso del ciudadano y rebajará el uso del vehículo privado hasta un 13% de los viajes que se hagan en ciudad. Creo que mejor ejemplo no hay y todas las ciudades tendrían que mirarla con todo el detalle del mundo, porque seguramente en sus propias ciudades es posible hacer lo mismo, porque Vitoria, digamos, no deja de ser una ciudad con 240.000 habitantes, pero al final son habitantes como hay en cualquier otra parte del mundo.